Amigos, buenas tardes. Las noticias este martes 11 de marzo de 2025. Las fuertes lluvias siguen causando afectaciones en gran parte del país. Hola, Gaby. Buenas tardes, María Isabel y amigos. Guayas, Bolívar, Imbabura y Loja soportaron destrozos tras las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. Lluvias, los estragos aumentan. Loja amaneció sumergida en lodo y escombros. La tormenta de anoche desbordó los ríos Malacatos y Zamora, convirtiendo las calles en corrientes implacables que arrastraron vehículos, peatones y estructuras. Negocios, viviendas y hasta un hospital sufrieron el embate del agua, mientras cientos de personas salieron desde el amanecer con palas y escobas para limpiar los daños. Informa Alejandra Sánchez. Loja despertó cubierta de lodo. En cada calle del centro, los escombros marcaban el rastro del agua que horas antes lo arrasó todo. La tormenta de 2 horas convirtió la ciudad en un caos de agua y desesperación. Las calles se volvieron torrentes que arrastraron autos, peatones, tras el desbordamiento de los ríos Malacatos y Zamora. Entre la corriente, una estudiante quedó atrapada, pero pudo ser rescatada. El agua corre como si fuera río. Desde los balcones, la gente gritaba para alertar el peligro. La emblemática puerta de la ciudad y la calle Alonso de Mercadillo parecían otra vertiente más. El lodo también ingresó a una escuela, un centro de salud y al Hospital Manuel Ignacio Monteros del IES. El puente en el Parque Simón Bolívar colapsó. Algunos improvisaron barreras como mesas para frenar la fuerza del agua. Algo increíble, primera vez en mi vida que veo esto. Es algo que no solo en películas se ve, sinceramente. Mi vehículo lo atrancó al camión. Y se quedaron ahí atrapados los 2 camiones y los otros carros fueron flotando. El eco de la emergencia seguía en la mirada de quienes salieron a limpiar. Moradores de 32 barrios y 500 trabajadores municipales intentaban devolver a Loja su ritmo. El desastre quedó esparcido en cada esquina. Calles tapizadas de lodo, 1.300 negocios afectados y cientos de personas con palas y escobas intentaban recuperar su espacio. Nosotros estábamos también un poco espantados porque la puerta es rodeable, entonces ya casi no aguantaba la fuerza del agua que estaba casi a un nivel de 90 centímetros. A las tareas de limpieza se sumaron 3 retroexcavadoras y 12 volquetas. Nosotros tenemos cargadoras, excavadoras, tenemos volquetas, casi 12 volquetas, están más llegando, el día de hoy están llegando 4 volquetas más, 4 excavadoras más, una mini cargadora. Estamos poniendo personal de microempresas que utilizamos para el mantenimiento rutinario de nuestras vías, las vamos a poner aquí a disposición del alcalde del cantón, de manera general para ayudar con la limpieza de escombros. El Ministerio de Educación dispuso clases virtuales para todos los planteles educativos del Cantón Loja. El Ministerio de Trabajo ordenó teletrabajo para los funcionarios públicos y recomendó lo mismo a las empresas privadas. A esta hora, el COE cantonal sigue reunido para determinar las acciones que permitan enfrentar la emergencia. Las tormentas eléctricas que llegaron anoche en parte de la costa y Sierra Centro provocaron inundaciones y deslaves en 3 provincias. El caso más reciente ocurrió en Pimampiro, donde parte de una montaña se derrumbó y bloqueó el río Blanco en Imbabura. Diego Cuenca describe otros casos en Guayas y en Bolívar. En la parroquia Balsapamba, en la provincia de Bolívar, una tormenta eléctrica causó un deslizamiento de tierra en el sector Alungoto, en el kilómetro 65 de la vía Guaranda-Balsapamba. El agua ingresó a las viviendas que están cerca de esa carretera y cubrió de lodo los enseres de varias familias. El Ministerio de Transporte recomienda conducir con precaución por esa zona. Este martes, las fuertes lluvias provocaron un deslave de gran magnitud que ocurrió frente a la comunidad El Carmelo de Sixipamba, del cantón Pimampiro. Habitantes reportaron la emergencia en redes sociales, donde se observa que una parte de la montaña se derrumbó y tapó el río Blanco que pasa por esa zona de la provincia de Imbabura. Las autoridades aún no dan detalles de estos últimos casos.
En Guayas, el desbordamiento del río Procel destruyó un tramo de una vía que conecta 26 recintos del cantón Pedro Carbo. El más afectado es Paraíso de Villao, cuyos habitantes cruzan las correntosas aguas en camionetas o en motos, mientras otros se arriesgan a caminar para llegar a la zona urbana. Ese lunes, el Ministerio de Transporte empezó los trabajos para instalar un puente Bailey, que estará listo en 3 semanas. La estructura tendrá 40 metros de longitud para mejorar el traslado de productos agrícolas, principalmente de maíz. Y anoche se desbordó el río Damas en la parroquia Ayuriquín de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La lluvia afectó la red de agua potable y el municipio de Santo Domingo suspendió el servicio para reparar los daños. Paul Romero con el informe. A las 9 de la noche con 54 minutos de este lunes se prendieron las alarmas en la parroquia Ayuriquín de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Una llamada al ECU 911 reportó la creciente del río Damas, que superó el muro de contención de esta parroquia que tiene 8.000 habitantes. Por la fuerza del agua, el río se salió de su cauce y pasó cerca de las viviendas. Esto alarmó a los habitantes de Ayuriquín y pidieron asistencia. El ECU 911 coordinó la emergencia con el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador. La Secretaría Nacional de Riesgos indicó que no se reportaron daños en las viviendas y que mantiene el monitoreo del sistema de alerta temprana. Este martes, el municipio de Santo Domingo informó que por el desbordamiento de otro río, el Eila, se cerraron las compuertas y válvulas de la red de distribución de la planta de tratamiento de agua potable del cantón para evitar su contaminación. El servicio de agua potable se suspendió desde anoche. Esta mañana, trabajadores del municipio retiraron los sedimentos de la captación. El municipio anunció que hoy se restablecerá el servicio total de agua potable para los más de 300.000 habitantes de la provincia. Mayra Salazar saldrá de prisión este viernes tras cumplir su sentencia abreviada por el caso Metástasis. Según su defensa, dejará el país de inmediato. Fabiola Santana informa cuáles son los planes de la excomunicadora de la Corte del Guayas. Mayra Salazar, sentenciada en el caso Metástasis y clave del caso Purga, recuperará su libertad este viernes tras haber cumplido en condena reducida 15 meses de prisión. Su abogado, Leonardo Toledo, ha dicho que ella saldrá de la cárcel de Ambato con un importante resguardo que la acompañará hasta el aeropuerto de Quito. Ella prevé salir inmediatamente del país porque su vida corre peligro. La responsabilidad del Estado ecuatoriano terminará en ese momento. Según él, algunas empresas internacionales han ofrecido encargarse de su nuevo esquema de protección. No se sabe a dónde irá, pero Toledo informó que 3 países que aprecian la cooperación que ella tuvo con la justicia están interesados en otorgarle asilo. Antes de salir, este jueves, Mayra Salazar pagará $5.520 de multa y $11.040 de reparación integral, que hacen parte de la sentencia. Un medio internacional está interesado en comprar los derechos de su historia de vida. Los términos de esa venta serán decididos luego de que ella tome unos días para adaptarse a su nueva realidad. En la cárcel, ella se ha refugiado en la lectura y escritura, por lo que trabaja en la transcripción de todo lo ocurrido. Salazar fue sentenciada por delincuencia organizada en Metástasis por tener contacto con el narcotraficante Leandro Norero y coordinarle los esquemas de impunidad. A partir de sus chats nació el caso Purga, que reveló la corrupción en la Corte de Justicia del Guayas y del asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Para su abogado, la cooperación y beneficios que logró de su clienta es un ejemplo para futuros acuerdos de delincuentes con la justicia. Salazar tuvo 9 atentados en prisión que fallaron gracias a la seguridad que le otorgó el Estado. Estados Unidos. Se acaba el sueño. Durante 2025, 18 vuelos con más de 1.800 ecuatorianos deportados han llegado al país. Los aviones arriban 2 veces por semana al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. La mayoría de compatriotas fueron detenidos en México mientras cruzaban a territorio estadounidense. Televistazo estuvo durante 3 semanas recolectando historias en esa terminal aérea. Bessie Granja las presenta en el siguiente reportaje.
Con tristeza y frustración llegan al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil decenas de migrantes deportados desde Estados Unidos. Fui la mujer más feliz. Allá tuve para comer, aquí ni siquiera para comer no tengo. Y si me dan la oportunidad para irme vuelta, me voy a pie porque no me voy a quedarme aquí. Los resultados que nosotros queríamos no se dio allá. Nos regresamos con la salud y la vida, que es lo más importante, pero con las deudas al frente para poder viajar, todo eso. Algunos caminan presurosos para abandonar la terminal aérea. Otros tapan sus rostros como si sintieran temor o vergüenza. Apenas llegan con sus documentos, pero dejaron atrás una maleta llena de sueños. Todos firmaron su acta de deportación. Fui con mi esposa le devolvieron a los 20 días y a mí al mes y medio casi. Los vuelos arriban solo a Guayaquil cada martes y jueves, un protocolo que se aplica desde 2005. En lo que va de este año, 18 aviones con deportados han aterrizado con 1.828 migrantes, según cifras de la Cancillería ecuatoriana. Entre los pasajeros hay madres con niños, jóvenes, mujeres y hombres que viajaron solos. Se funden en un abrazo con los suyos y expresan su alivio de estar en Ecuador. Una experiencia que quizás no se vuelva a repetir y es feo. La migración de allá te trata como si fueras un delincuente. Encuentran consuelo de estar con vida, luego de sobrevivir una pesadilla. Es el peligro, sí, un poco, porque me pedían dinero para dejarme ir, pero no, sabe que pues, uno tenía que dar para que no le pase nada y gracias a Dios ya pues uno está bien. Quisiera mejor, pero mi vida fue peor, el peor error haber salido de aquí del país. Nos secuestraron a mí y a mis hijos, me quitaron mi otro hijo en México. A pesar de que el gobierno anunció planes para apoyarlos en su reinserción, hay migrantes que no ven en los ofrecimientos oficiales una posibilidad para volver a empezar, porque corren riesgo de permanecer en Ecuador. Por extorsión, secuestro en Guayaquil. Estamos viendo qué hacer. Salir, buscar un familiar, resguardarnos hasta volver a salir. No podemos estar aquí en Ecuador. Desde este año, además de vuelos charters con aerolíneas comerciales, los repatriados son movilizados al país en vuelos militares. Esta noche, Televistazo presentará la tercera entrega de la serie Estados Unidos se acaba el sueño. Los testimonios de los migrantes que regresaron y ahora están en búsqueda de las oportunidades que les pueda ofrecer el país. La Arcotel tiene 6 meses para emitir la normativa que impida que las operadoras de telefonía móvil realicen cobros indebidos por servicios que los usuarios no contrataron. Los cambios incluirán mecanismos para atender reclamos y procesos para verificar la identidad de los usuarios. Adriana Bermeo sigue el tema. La Arcotel aplicará nuevas reglas para impedir que las operadoras de telefonía móvil realicen cobros indebidos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones anunció la tarde de lunes que inició las reformas a la normativa para garantizar que los clientes no paguen por equipos o servicios que no contrataron, como planes de telefonía móvil, planes de roaming para su uso en otros países, planes de internet fijo para domicilio y oficina, y equipos para internet y televisión por cable no entregados. Los cambios en las regulaciones incluirán mecanismos para atender reclamos y procesos para verificar la identidad de quien contrata los servicios. Las operadoras deberán respaldar en videos y grabaciones la aceptación de los planes ofertados por internet o llamada telefónica. Arcotel cumple así la sentencia de la Corte Constitucional emitida en febrero de este año, en la cual se lee que las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil vulneran el derecho de los consumidores y usuarios de contar con sistemas de atención y reparación,
para evitar que los reclamos entren en un circuito engorroso, sin respuesta y se siga cobrando por esos servicios motivo de queja. En la sentencia se insiste en que las telefónicas deben contar con la autorización de los usuarios para poderles ofertar servicios. La Arcotel deberá regular el uso adecuado de la información personal. La Corte Constitucional estableció un plazo de 6 meses para que se modifique la normativa. A horas de que se cumpla el ultimátum que puso el presidente Daniel Noboa para que el consorcio Sinopetrol pague $1.500 millones antes de firmar la concesión del campo Sacha, hay incertidumbre sobre el futuro de la transacción. Francisco Garcés sigue el tema. El consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi de la China Sinopec y la canadiense Petrolia, tiene 8 horas para pagar $1.500 millones al Estado si quiere firmar el contrato de concesión del campo Sacha. El ultimátum lo fijó el presidente Daniel Noboa el pasado 5 de marzo en una carta pública en la que dijo que si no se concreta el pago, no se entregará el campo. Hasta el mediodía de este martes, al Ministerio de Energía no había llegado comunicación alguna sobre el tema de parte del consorcio. De los $1.500 millones iniciales, 600 debe abonar la canadiense Petrolia y 900 la China Amodaimi. Todo indica que hasta el cierre del plazo el consorcio no podrá cubrir el pago exigido. Así lo dio a conocer Petrolia en su último comunicado, en el que informó que puso en marcha algunas operaciones financieras para obtener los $600 millones que debe aportar, operaciones que según su planificación se extenderán hasta finales de marzo. El representante de esa empresa, Ramiro Páez, informó que también Amodaimi tiene que proceder de forma similar, ya que pese a tener el respaldo de la gigante china Sinopec, no tiene disponibles $900 millones para entregar su parte de forma inmediata. Páez anticipó que hasta la tarde de este martes informará al gobierno de los avances en esas operaciones. Si hasta las 9 de la noche no se confirma el pago, el gobierno, según la carta del presidente, cerrará el negocio. Lo confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, ayer, y dijo que en ese caso el proceso volverá a cero y el gobierno emprenderá la búsqueda de otras empresas interesadas en hacerse cargo de la operación del campo Sacha. Carmen Corral, Daniela Salazar y Enrique Herrería dejan la Corte Constitucional por sorteo. Serán reemplazados por los jueces que ganaron el concurso y que serán posesionados por la Asamblea. Informa Jacqueline Rodas. El esperado sorteo de los 3 magistrados que dejan la Corte Constitucional se realizó esta mañana. El notario Juan Carlos Morales y la secretaria de la Corte revisaron los papeles y bolígrafos que usaron los 6 jueces más antiguos para escribir su nombre. Ingresaron los papeles a un ánfora transparente y el presidente Alí Lozada, de espaldas, sacó a los elegidos. Carmen Corral Ponce. Daniela Salazar Marín. Enrique Herrería. Lozada resaltó el trabajo de los jueces salientes. Todo lo que la Corte tiene para ofrecer a este país de aquí en adelante se debe en gran medida a sus contribuciones. Yo quiero pedir un aplauso para la labor, para la obra que dejan, jurisprudencial sobre todo, que dejan las 2 juezas y el juez al que me he referido. Alí Lozada dispuso que el resultado del sorteo se envíe de inmediato a la Asamblea Nacional para que posesione a los nuevos jueces, Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides, ganadores del concurso. Corral, Salazar y Herrería seguirán actuando hasta que se concrete la renovación parcial. Cuando la nueva Corte esté conformada, Alí Lozada convocará al Pleno para nombrar a las nuevas autoridades de la Corte Constitucional y para sortear las causas que recibirán los jueces entrantes. Lluvias, los estragos aumentan. Un vendaval de más de 60 kilómetros por hora golpeó San Luis de Pambil en Guaranda, dejando techos desprendidos, postes caídos y cultivos arrasados. La parroquia quedó sin electricidad por más de 12 horas. Cientos de familias sacaron escombros y trataron de recuperar lo poco que quedó. Informa Odette Camacho.
El viento se llevó techos, postes y cultivos en San Luis de Pambil. A su paso dejó calles intransitables y casas expuestas a la lluvia. Planchas de zinc, estructuras rotas y cables caídos bloquean la vía principal de esta parroquia de Guaranda, provincia de Bolívar. Las ráfagas superaron los 60 kilómetros por hora. Los techos no resistieron. Volaron sobre viviendas, negocios y carreteras. No se sabía cómo iba a venir el ventarrón hacia uno. Las hojas de zinc volaban por todos lados, las cosas que venían de las casas aledañas. El centro fue la zona más golpeada. El colapso de postes de energía eléctrica dejó a la parroquia sin luz por al menos 12 horas. Este martes, desde muy temprano, los afectados intentaban recuperar lo poco que quedó en pie. Propietarios se dedicaron a reponer techos y a sacar de sus casas lo que aún servía. La situación no fue distinta en la zona rural. En el sector La Playita, las plantas de banano fueron arrancadas de raíz. Dentro de las viviendas sin techos, la lluvia empapó muebles y pertenencias. Los colchones, las cómodas, la ropa de mis hijitas, de mi mami, la mía, todo de mi familia, todo se mojó. Se estima que hay 300 familias afectadas por el vendaval en San Luis de Pambil. Guayaquil también soportó una tormenta eléctrica y fuertes vientos de hasta 35 kilómetros por hora, provocando la caída de 8 árboles. Según el INAMI, la combinación de altas temperaturas, humedad y el calentamiento del mar actuaron como detonantes de este fenómeno, que no tiene relación con lo sucedido en Guaranda, en Bolívar, pero que podría repetirse. María Gabriela Carpio nos informa. La intensa lluvia de este lunes no fue una más en Guayaquil. Esta vez la tormenta eléctrica estuvo acompañada de fuertes vientos que se extendieron por más de una hora, ocasionando problemas a los transeúntes y afectando la visibilidad a los conductores en ciertas zonas. Desde el INAMI explican que factores como las altas temperaturas y la humedad fueron determinantes en la formación de este fenómeno. Las temperaturas elevadas que se dieron durante el día. Llegamos a una máxima registrada de 35.4 grados Celsius a la sombra, que en exteriores pudo haber llegado a unos 38 fácilmente. Entonces teníamos también una alta inestabilidad atmosférica. En el caso de Guayaquil, los vendavales se concentraron en sectores del noroeste de la urbe como Nueva Prosperina y en la zona céntrica como el sector de la Bahía, alcanzando una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. Una cifra inusual para la ciudad que también reportó la caída de 8 árboles. Se trata de un fenómeno poco común en las urbes. Según el INAMI, la temperatura del océano y el cambio climático jugaron un papel clave en su comportamiento. Actualmente ya registramos 29 grados Celsius en la temperatura de la superficie del mar frente a nuestras costas. Y eso ya representa o constituye un combustible casi permanente para la generación de este tipo de nubes de gran desarrollo vertical y que producen estos tipos de eventos extremos como chaparrones, aguaceros y vendavales. De acuerdo a los pronósticos, hoy y mañana se presentarán lluvias más fuertes con similares características, es decir, pueden repetirse estos vendavales. Este fenómeno no tuvo relación con los fuertes vientos que causaron destrozos en Guaranda, ya que fueron producidos por otro tipo de tormenta. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, responde a los aranceles del presidente Donald Trump. Ontario es la provincia canadiense que suministra electricidad a los estados de Minnesota, Nueva York y Michigan, por lo que anunció que cobrará un 25% más por la electricidad a Estados Unidos. Ford dijo que realmente no quería tomar la medida, pero dijo que si Washington continúa aumentando tarifas a sus productos, no dudará en cortar la electricidad por completo. En represalia, el presidente Trump anunció aranceles del 50% al acero y al aluminio canadiense. Rusia soportó el mayor ataque con drones desde el inicio de la invasión a Ucrania. 337 aparatos no tripulados golpearon la región de Moscú, provocando muertos y heridos. Ocurrió poco antes de la reunión en Arabia Saudita entre las delegaciones de paz de Estados Unidos, Moscú y Ucrania. 3 personas murieron y otras 14 resultaron heridas por un ataque masivo de Ucrania con drones en las afueras de Moscú. El ejército ruso usó su sistema de defensa para derribar 337 aparatos, aunque algunos de los restos cayeron sobre edificios y vehículos.
La agresión empezó anoche y se extendió hasta la madrugada. Fue la mayor ofensiva con drones ucranianos desde el inicio de la guerra en 2022. Mientras que la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó más de 100 misiles y drones lanzados por Rusia en la región de Odesa, este del país. Estos ataques se produjeron horas antes de una reunión en Arabia Saudita entre altos funcionarios ucranianos y una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio sobre un posible acuerdo de paz. El encuentro se realizó a puerta cerrada y aunque los representantes no han dado detalles, se conoce que se centraron en un convenio entre Washington y Kiev sobre minerales ucranianos. Además, el gobierno de Zelensky presentó una propuesta de cese al fuego en el mar y en el aire, con el fin de favorecer las exportaciones y los viajes. Este nuevo acercamiento ocurre tras una discusión sin precedentes durante la visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca el 28 de febrero. El video que se apoya en inteligencia artificial permite detectar síntomas tempranos de Alzheimer y demencia. Y en Tanzania, África Oriental, un descubrimiento arqueológico cambia la historia de los utensilios más antiguos. Aquí las novedades tecnológicas. Científicos españoles y Samsung desarrollaron un videojuego basado en inteligencia artificial denominado The Mind Guardian, diseñado para detectar a tiempo síntomas de Alzheimer y demencia. Utiliza 3 juegos y técnicas para examinar al usuario. A partir de la información recogida durante las pruebas, clasifica a las personas con o sin posible deterioro cognitivo. Es una aplicación gratuita y accesible con una tablet para personas mayores de 55 años. En Tanzania, África Oriental, fueron halladas las hachas y cuchillos de huesos más antiguas de la historia, que datan de hace 1,5 millones de años y que fueron utilizadas de forma sistemática por el Homo erectus. Son 27 utensilios, que la mayoría fueron fabricados con huesos largos de hipopótamo y elefante. Antes se creía que el Homo sapiens era el único que realizaba y manejaba este tipo de herramientas. La red social X dejó de funcionar ayer. Su caída comenzó a las 6 de la mañana y 80,000 usuarios reportaron problemas. El dueño de X, Elon Musk, durante una entrevista con Fox Business, dijo que estos inconvenientes surgen debido a un ciberataque masivo para tratar de derribar el sistema, con direcciones IP que se originan en Ucrania. Él adquirió esta plataforma en 2022, antes llamada Twitter. El Ministerio de Salud descarta que hayan muertos por tuberculosis en las cárceles del país. Mientras, en Guayaquil, el COE cantonal anunció que desplegará brigadas médicas para tamizar a la población que vive cerca de la penitenciaría del Litoral, donde, según la autoridad, permanecen 565 presos en tratamiento. Informa Bessie Granja. Para el Ministerio de Salud, los casos de presos y sus familiares contagiados con tuberculosis en la penitenciaría del Litoral no ameritan un cerco epidemiológico, sino otras acciones de prevención. A esa conclusión llegaron autoridades del Ministerio de Salud convocadas por el COE cantonal de Guayaquil, que este martes se reunieron en Segura EP para analizar este problema sanitario con la Mesa Técnica de Salud. En un comunicado, la cartera de Estado asegura que en las cárceles no hay muertos por tuberculosis, aunque en el caso específico de la penitenciaría hay 565 presos en tratamiento. Según el COE cantonal, se desplegarán brigadas médicas en los barrios cercanos al complejo penitenciario para detectar más enfermos. Muchos de los privados de libertad tienen sus familiares que viven en los alrededores, en la cooperativa San Francisco. Es importante trabajar ahí. Podemos enviar también brigadas médicas para apoyar a coger pruebas para que puedan ser analizadas por el Ministerio de Salud Pública como ente rector y poder colaborar y confirmar cualquier anomalía en los exteriores. Las autoridades en Guayaquil no especificaron cuántos presos se niegan a ingerir el tratamiento, como argumenta el ministro de Salud, ni cuántos médicos atienden esta situación, ni qué protocolos se cumplen en la cárcel para contener el brote. No podemos ir más allá de lo oficial y tratamos de colaborar en el sentido de que buscamos tranquilizar a la población y especificarle de que en este momento tenemos una situación controlada,
no es una situación de alerta generalizada y cualquier otra cosa que sea periférica a esa información que estamos dando tendrá que ser dada por otros niveles de autoridad, no por nosotros. Sobre los 5 presos que murieron el pasado viernes 7 de marzo, no indicaron las causas de muerte. El Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, tampoco se ha pronunciado sobre ese caso ni sobre la situación general de tuberculosis en las prisiones. Manabí soportó una madrugada de fuertes lluvias que causaron estragos en al menos 6 cantones. En Manta, el desbordamiento de 2 ríos anegó al menos 10 barrios. Karen Ceballos nos amplía. En la madrugada, una tormenta se desató sobre Manta. Los ríos Burro y Manta se desbordaron, arrastrando todo a su paso. Está viniendo palizada y todo, no se arriesgue. En cuestión de 3 horas, las calles se convirtieron en lagunas y el agua invadió barrios enteros. Según el municipio, 10 sectores están en situación crítica. En el barrio 4 de noviembre, el agua llegó al pecho. Cerca de 40 casas. Nos levantamos con las 3 de la mañana, la sorpresa que el río había subido como nunca. Esta mañana en el sector 8 de enero las familias sacaban agua de sus casas y negocios. Hubo mucha pérdida en la tienda, lo que se pudo se alcanzó a coger y lo que no ya se perdió. Los 2 últimos congeladores son nuevos y son congeladores grandes porque tenemos venta de pescado. En las calles del Jocay el fango lo cubrió todo y la corriente arrastró kioscos. Tenía más o menos como unos 3 años que no se desbordaba este río. En la unidad educativa Tarqui, el desbordamiento de una quebrada derrumbó parte del muro posterior. El sedimento se metió en la cancha, pasillos y aulas. 30 profesores llegaron temprano para limpiar. Las emergencias no dieron respiro. Cerca de las 11 de la mañana, los bomberos acudieron a San Juan, donde una vivienda colapsó por un deslizamiento. En la vía que conduce a la parroquia Santa Marianita también hubo afectaciones. Y hacia el centro norte de Manabí, el río Carrizal se desbordó en Calceta. También se inundaron las vías Rocafuerte-Tosagua y Portoviejo Santa Ana. Y en Sucre colapsó un puente. Una obra comedia interpretada por 3 mujeres, G, se presentará en el Teatro Casa Toledo en Quito. Además, Ñampi, un concierto que combina la música ancestral con ritmos modernos, interpretado por artistas de Otavalo y Chimborazo, se realizará en el Teatro Nacional Sucre. Estefanía Arias con la agenda cultural. Un proyecto musical que conectará la música de Otavalo y Chimborazo, Ñampi, interpretado por los artistas Winnie Aipa y Alex Paza, quienes combinarán instrumentos ancestrales con ritmos modernos. El espectáculo será en el Teatro Nacional Sucre en Quito, este jueves 13 a las 19 horas. Yo no quiero ver. Ay, vamos a ver. No, porque Las cincuentonas llegaron al Teatro La Bota en Guayaquil, una obra que combinó humor y reflexiones, protagonizada por Prisca Bustamante y Maribel Solines, quienes compartieron con el público historias de madurez, resiliencia y la vibrante vida de la mujer contemporánea. La función es parte del programa Ritmo y Escena, que ha desarrollado este espacio cultural durante este mes para promover el teatro y la música. ¿Qué se supone que hacemos 2 mujeres que no existimos aquí? Bertila lleva 40 años atrapada en una cotidianidad hasta que un día se transporta mágicamente al aeropuerto existencial. Ahí encontrará a unas pasajeras extravagantes. G, una comedia que se presentará en Casa Toledo, en Quito, dirigida por María Beatriz Vergara. Las funciones serán hasta el 23 de marzo, los jueves y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas.